Hay una paradoja que la verdad me da vueltas en la cabeza últimamente. A ver, dispara. Pues que vivimos en una época con un bienestar material innegable, para muchísima gente, gracias al capitalismo, pero a la vez se nota, se palpa un malestar creciente, como un rechazo al mercado. Sí, es totalmente cierto. Parece que la propia prosperidad genera su propia insatisfacción. ¿Por qué pasa esto? Es la gran pregunta de nuestro tiempo, yo creo. Y es compleja porque las dos cosas, la prosperidad y ese malestar, son muy reales. Pues para intentar entenderlo, hoy vamos a sumergirnos en un material que me parece fascinante. Es Lo que el dinero sí puede comprar. Un libro del académico chileno Carlos Peña. Ah, conozco el libro. Es potente. Mucho. Es un análisis que dialoga con gigantes como Marx o Hayek, pero, y esto es lo importante, se presenta como una réplica directa, un cara a cara, con las ideas de Michael Sandel. Claro, sobre los límites morales del mercado. Un debate de primera división en la filosofía política, sin duda. Sandel es un autor muy popular, sus ideas calan hondo. Exacto. Así que nuestra misión hoy es esa, meternos de lleno en esa tensión. No se trata solo de ver si todo se puede comprar o no, sino de entender qué fuerzas políticas y sociales se esconden ahí debajo. Me parece un planazo. Bien, pues para empezar, situemos al adversario de Peña en este debate, Michael Sandel. Su idea central es muy potente y, la verdad, bastante intuitiva. Sí, muy fácil de entender. Dice que hay cosas que el dinero, al tocarlas, las corrompe. Es un argumento con el que es muy fácil empatizar, la verdad. Todos hemos pensado alguna vez que hay cosas que no deberían estar en venta. Claro. Sandel traza una línea roja. Dice, hay bienes que se pueden vender y otros que no. Si intentas, por ejemplo, comprar o vender la amistad, deja de ser amistad. Se convierte en otra cosa, claro. En los textos se menciona un ejemplo genial y muy cínico de Freud, que describía a la terapia psicoanalítica como una especie de amistad rentada. Que es una forma muy gráfica de ilustrarlo. En el momento en que pagas por ella, la esencia de la amistad, que es, digamos, el desinterés, se evapora. Totalmente. Y la preocupación de Sandel va más allá. Le inquieta mucho la expansión del mercado a esferas que tradicionalmente eran públicas. Sigue un poco la estela de Adam Smith, que ya decía que la defensa o la policía tenían que ser del Estado. Sí, exacto. Y Sandel ve con alarma cómo hoy se subcontratan a empresas privadas estas funciones. Lo fascinante de su enfoque es que la crítica es, en su raíz, profundamente moral. Su foco está en cómo el dinero mancha o vacía de significado ciertas prácticas. Es una cuestión de valores. Y es justo ahí, en ese punto exacto, donde Carlos Peña entra en escena. Y vamos, lanza su primer gran ataque. Aquí empieza lo bueno. Sostiene que la crítica de Sandel, por ser tan puramente moral, se queda corta. Es más, dice que es una crítica que, en el fondo, no es política. Y esta es la primera gran fractura en el debate. Peña no es que niegue la dimensión moral, pero la ve como una distracción. Su objeción es brutal. Dice que Sandel... ¿Qué dice? Que centrándose en si se puede comprar un amigo, está ignorando la parte más explosiva de las últimas décadas. La privatización masiva de bienes públicos. O sea que mientras Sandel se preocupa por la corrupción del alma de las cosas... Un momento, miremos lo que está pasando con el poder. Y cita ejemplos muy concretos que Sandel apenas toca. El uso del mercado para construir carreteras, cárceles, hospitales, o para organizar las pensiones, la sanidad pública, la educación. Claro, la pregunta que flota en el aire es ¿por qué Sandel no se centra en esto? Exacto. Según Peña, el debate de verdad no es si puedes pagar para saltarte una cola, que es casi una anécdota. El debate es qué pasa cuando la lógica del mercado decide quién accede a una buena educación. Ahí se juega el poder real. Aquí es donde la cosa se pone seria, porque Peña acusa a Sandel de hacer una crítica casi estética de cómo el dinero afea las relaciones humanas, en lugar de una crítica política. Eso es. Sobre cómo la economía está redefiniendo por completo las relaciones de poder. El problema no es que la amistad se vuelva impura. No, el problema es quién controla las infraestructuras y los servicios básicos, y bajo qué lógica. Exacto. Y a partir de ahí, Peña va un paso más allá. Argumenta que esta crítica moral de Sandel no es solo políticamente ingenua, sino que nace de una comprensión muy superficial de lo que son el dinero y el mercado. Vale, esto empieza a sonar más abstracto. ¿Qué quiere decir con que no son simples herramientas? Un euro es un euro, ¿no? ¿Sirve para pagar el pan? Pues, no es tan sencillo. Definir el dinero como un medio de pago
es quedar sin la superficie. Peña se apoya en la sociología, en la antropología, para decir que el dinero y el mercado tienen funciones simbólicas invisibles a primera vista. Entiendo. No es solo el billete, sino lo que representa. Por ejemplo, pagar por una cena en un restaurante caro no es solo intercambiar dinero por comida. Claro. Es también un acto simbólico, de estatus, de celebración. A eso se refiere. Precisamente. A eso se refiere. Y lo más provocador es que Peña dice que esas funciones simbólicas no siempre corrompen, como cree Sandel. A veces habilitan. Habilitan. Sí. Crean nuevas formas de relación. Hacen posibles bienes sociales que, sin el mercado, simplemente no existirían. Y aquí viene el giro de guión, me imagino. Si el mercado no solo corrompe, sino que también crea. ¿Qué tipo de bienes valiosos crea? Porque esto es fundamental. Pues Peña sostiene que algunos de los bienes que más valoramos en la modernidad, como la libertad personal, la individualidad, la autonomía, dependen de forma muy estrecha del dinero y del mercado. Un momento. Eso es completamente contraintuitivo. La idea general es que el mercado nos homogeneiza, nos convierte en meros consumidores. Y él dice que nos hace más libres e individuales. Totalmente. Él critica ese modelo neoclásico que ve a las personas como simples calculadoras de coste-beneficio. Dice que eso es una caricatura. La realidad histórica, argumenta, es que la expansión del mercado ha sido una fuerza que ha roto cadenas. ¿Cómo? Ha permitido a la gente ser más dueña de su propia vida. Vale, si el mercado nos da libertad. Tengo que preguntar por el elefante en la habitación, el consumo. Normalmente se ve como algo superficial, materialista, casi un vicio moderno. ¿Cómo defiende Peña algo así? Pues lo defiende con uñas y dientes. Lo ve como el rasgo más definitorio y, en cierto modo, más liberador de la modernidad. ¿Liberador? Sí, su argumento es que la expansión del consumo está directamente conectada con la expansión de la libertad individual. Pero, ¿cómo funciona esa conexión? O sea, ¿cómo puede el acto de comprarse unos vaqueros hacer a alguien más libre? Sinceramente me cuesta un poco verlo. La lógica es histórica. En las sociedades premodernas, las jerarquías sociales eran de hierro y se mantenían porque el acceso a ciertos bienes o símbolos estaba rígidamente controlado. Ah, claro. No era una cuestión de dinero, sino de nacimiento, entiendo. El clásico ejemplo de que solo los nobles podían vestir de púrpura. El color no era solo un color, era un muro social. ¿No podías comprar tu ascenso? Exactamente. Pues bien, al permitir que más y más cosas entren en la lógica del mercado, esas jerarquías basadas en la sangre o la casta se empiezan a disolver. O sea que el dinero actúa como... Como un ácido que corroe esas viejas estructuras. Peña sostiene que este proceso permite a la gente construir su propia identidad. La capacidad de elegir qué lees, qué música escuchas, cómo vistes, todo eso son formas de construir un yo. al margen de los dictados de tu comunidad o tu familia. Eso es. Un momento. Pero, ¿de verdad el comprar rompe jerarquías? ¿O simplemente crea otras nuevas? Hoy la jerarquía no es si vistes de púrpura, sino si tienes el último móvil o veraneas en un sitio exclusivo. ¿No es cambiar un control por otro? Es una obsesión muy buena, y Peña no la ignora. Él no dice que el mercado crea una sociedad igualitaria. Lo que argumenta es que las nuevas jerarquías, las basadas en el dinero, son distintas. ¿En qué sentido? Son más fluidas, menos permanentes y, sobre todo, no están determinadas por el nacimiento. Hay una posibilidad de movilidad, de cambio, que antes era impensable. El consumo, en este sentido, es una herramienta para expresar una identidad que ya no viene dada. Vale, acepto el argumento. La libertad, la ruptura de viejas cadenas. Pero entonces, vuelvo a la pregunta del principio. Si el mercado nos ha hecho más libres, ¿de dónde viene esa sensación tan profunda de pérdida? Ese malestar. Porque no es una invención, es muy real. Peña lo reconoce sin tapujos. No lo niega. De hecho, considera que ese sentimiento de pérdida es la otra cara de la moneda de la modernización. El precio a pagar, el precio inevitable que pagamos al pasar de una sociedad comunitaria, basada en lazos familiares, de clan, a una sociedad de individuos anónimos que se relacionan a través de contratos. Es esa sensación de que se lleva algo valioso. Perdemos la calidez de la comunidad, la certeza de nuestro lugar en el mundo, y lo cambiamos por la fría eficiencia de la transacción. Exacto. Me recuerda a los pueblos, donde antes todos se conocían. Hoy, en la ciudad, tienes más libertad, pero no conoces ni a tu vecino.
Peña diría que ese es el trato que hemos hecho, ¿no? Esa es exactamente la idea. Es una experiencia de pérdida genuina, pero para Peña es el coste de la libertad. No se puede tener todo. O sea, no se puede tener la seguridad de la aldea y al mismo tiempo el anonimato y la libertad de la gran ciudad. Son dos modelos de vida incompatibles. Fíjate, esto me recuerda un poco al punto de Sandel. En el fondo, él se queja de la corrupción de valores como el civismo, la amistad, que son la base de la comunidad. ¿No estaría Peña, en el fondo, dándole la razón en que algo importante se pierde? Es una conexión muy aguda. Y sí, en cierto modo, ambos diagnostican una pérdida. La diferencia radical está en la valoración que hacen de ella. Claro. Para Sandel, es una catástrofe moral que debemos intentar revertir. Para Peña, es una consecuencia inevitable y hasta deseable del proceso que nos ha hecho libres. Y esto nos lleva a su crítica filosófica final contra Sandel, que es demoledora. ¿Ah, sí? Lo acusa de caer en una circularidad viciosa. Suena contundente. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que Sandel juzga el mercado desde un fuera que no existe. Se posiciona como un observador puro, no contaminado por la lógica económica, desde donde emite juicios morales. Ya veo. Critica el sistema como si no fuera parte de él, como si pudiera salirse de la pecera para juzgar el agua. Esa es la analogía perfecta. Y el argumento de Peña es que no hay tal fuera. Nuestra propia subjetividad, nuestra manera de entendernos como individuos con deseos, derechos y un anhelo de autonomía. Es un producto del propio capitalismo que Sandel critica. Exactamente. No podemos juzgarlo desde una posición externa, porque esa posición ya no existe. El propio proceso la ha hecho imposible. Vamos, que le dice a Sandel, tú mismo, con tu defensa de la libertad para juzgar el mercado, eres un hijo de la misma modernidad capitalista que pretendes enjuiciar. Las herramientas que usas para criticar han sido forjadas por el sistema que criticas. Es una crítica muy profunda, ¿sí? Lo es. Le desarma el punto de partida. Le dice que no se puede ser a la vez un individuo moderno que valora la autonomía y al mismo tiempo añorar un mundo premoderno donde esa autonomía no existía. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos queda? El análisis de Peña nos fuerza a cambiar el tablero de juego por completo. Totalmente. Nos saca del debate moral sobre si el dinero es bueno o malo y nos mete de lleno en el debate político. La pregunta ya no es si el dinero corrompe la amistad. La pregunta pasa a ser qué tipo de sociedad y qué relaciones de poder estamos construyendo cuando expandimos la lógica del mercado a todo. Deja de ser una pregunta sobre la virtud personal, para ser una pregunta sobre la estructura de poder social. Exacto. Y la conclusión de Peña, aunque polémica, es clara. Este proceso, a pesar de la nostalgia que nos provoca, ha sido un motor potentísimo de libertad. Y recalca que esto es especialmente visible en lugares como Latinoamérica, donde el consumo ha permitido a clases sociales oprimidas romper viejas estructuras. Y el material nos deja con una idea final, casi una nota al margen, pero que es potentísima. Dice algo así como que las relaciones sociales están mediadas por las cosas, y en el intercambio de cosas están en juego asuntos como el estatus, la jerarquía y la hegemonía. Es una frase que te deja pensando, ¿eh? Desde luego. Porque si eso es cierto, cada acto de consumo, por pequeño que sea, no es solo una transacción económica. Comprar un café, un libro, un coche no es un acto neutro. Es un acto político. Es también un acto político y social que define sutilmente nuestro lugar en el mundo, que afirma o desafía una jerarquía. Y esto nos lleva a una última reflexión para darle vueltas. Si cada compra que hacemos es, en parte, una afirmación de estatus y poder, ¿qué significa realmente consumir libremente?